Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Maybor Petit y con la Red Global de la Diáspora, tenemos como invitada especial a la doctora Cecilia Sosa. Ella fue presidente de la Corte Suprema de Justicia en Venezuela. Es hoy creo que coordinadora del bloque constitucional venezolano. ¿Correcto, doctora? Así es. Ok. Y bueno, dentro de ese rango que ha desempeñado históricamente en Venezuela en el ámbito del derecho y de la justicia, es importantísimo que hoy clarifiquemos lo que está diciendo la comunidad internacional y todo el mundo. Eh, Estamos en una ausencia total de separación de poderes en Venezuela hace mucho tiempo. Una invasión del Ejecutivo en todos los demás. Y esto definitivamente, yo pienso que se ha demorado mucho en catalogarlo de dictadura, pero hoy, después de un proceso electoral, se ha puesto más que evidente, porque se están cometiendo atropellos de todo orden, no solamente en lo político, sino en los ciudadanos. A los medios de comunicación social los están deteniendo arbitrariamente, sin razón alguna, y a todo el mundo se les cataloga de terrorista. Entonces, ¿cómo visualiza usted eso que estuvo en el ámbito del derecho, que estuvo en una Corte Suprema equilibrada, que ha defendido como docente pues todos estos valores democráticos a lo largo del continente? Porque su desempeño ha sido no solo en Venezuela, sino participando en muchos desempeños. Hay una palabra, una voz por ahí, no sé dónde es, Aquí no es. pero me captó, ¿verdad? Aquí Sí, no Entonces, es tampoco. perfectamente. vamos Perfectamente. a desgranar el tema. Bueno, Adelante. en primer lugar, complacida de compartir con Manuel y con José Manuel este encuentro, esta conversación. Eh, Gracias por la invitación. Fíjate que el tema central de todo lo que nos pasa es una contraindicación del propio proceso chavista. La Constitución de 1999 fue hecha, es cierto, bajo inclusive unas fórmulas de llegar a ser constituyentista, con aquello del quino, que ya de por sí era una cosa inaceptable, que tuvimos solamente 6 constituyentistas, vamos a llamarlos, que iban con un conocimiento constitucional importante, que por cierto influyeron bastante más de lo que aparentemente ellos mismos se han convencido, pero al fin y al cabo era gente de izquierda que se había formado en democracia. Ujú. Y resultó una constitución que con un copy-paste así como mundial, consagró todas las garantías de derechos humanos que antes ni siquiera estaban escritas en la constitución. ¿Por qué es este recuento? Porque nosotros vivimos bajo una constitución del 61, o sea, del 61 al 99, que en realidad la fuerza de la normativa estaba en el Congreso de la República, es decir, en la reserva legal. Cada artículo que reconocía un derecho decía: toda persona tiene derecho al amparo en los términos que la ley lo establezca. Esta no. Esta dice: toda persona tiene derecho al amparo y ese amparo tiene que ser así, 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 así y desarrollarse así, así, lo cual induce supuestamente al Congreso, a la Asamblea Nacional, a regirse por esas limitaciones, si no se puede salir de esas limitaciones. Total, la Constitución no le sirvió a Chávez. Y creo que para pasar rápidamente a la etapa de Maduro y no quedarnos como una cuestión histórica, Maduro, que fue constituyentista, Ujú. yo creo que nunca la ha leído. Nunca ha, de su conducta, nunca la ha contrastado con lo que la Constitución establece. Sin embargo, fíjate que el proceso que hemos vivido en los últimos 2 años, y creo que María Corina en su acercamiento a la ciudadanía, de alguna forma formó un elemento ciudadano alrededor de la fortaleza que Esto está bien. significaba estar unido, que
que está basado en la Constitución, en la participación ciudadana, en eso que nos burlábamos al comienzo de participativa y protagónica. Eso nos daba hasta risa. Y resulta que, bueno, hoy en día tuvimos un proceso electoral participativo y protagónico. Y eso me parece que ajá, frente a la realidad, la pregunta sería, bueno, pero ¿cómo hacemos para volver a la Constitución? ¿Cómo hacemos para volver a la democracia? ¿Cómo hacemos para que haya responsabilidad en el ejercicio del poder? ¿Cómo hacemos para que haya transparencia en el manejo de los recursos? ¿Cómo hacemos para que los servicios públicos funcionen? Porque es que realmente estamos en una crisis sin precedentes. Humanitaria, definitivamente, sí. Totalmente. Entonces, el punto aquí en el que nos encontramos es que la ciudadanía ejerció un derecho, los miembros ciudadanos que estaban en las mesas electorales garantizaron ese derecho, pero resulta que no es aceptado por lo que se llaman las instituciones públicas, en concreto por el señor Nicolás Maduro. Él no acepta que él pueda perder el poder, y menos, me imagino, lo acepta porque además se lo garantizaron. Es decir, su jefe de campaña le garantizó que por pasar cualquier cosa, él iba a ser reelecto presidente. Y resulta que la verdad no fue así. Y nos vemos en una situación en la cual el ciudadano está convencido de que lo que hicieron está perfectamente ajustado a la Constitución y la ley, pero tenemos la pared hasta ahora, espero que está un poco fracturada. Esa pared te dice, no, no, pero ya tenemos una sentencia que dice otra cosa, pues que yo sí fui reelegido como presidente de la República, sin entender que las pruebas eh, son esta vez, vamos a llamarlo así, el punto, el eje central nacional e internacional. Antes no teníamos pruebas. Exacto. Ahora las pruebas, y no me estoy refiriendo a las pruebas que estaban en la página web, porque lo que está en la página web es lo mismo que está en el Consejo. Son pruebas del Consejo Nacional Electoral puestas en la nube o en donde sea, en una página web. Entonces, el encasillamiento en que se encuentra, a mi juicio, el gobierno, es que el mundo entero le dice, bueno, pero ¿y dónde están las actas? ¿Dónde veo que porque un tribunal te ratifique en tu cargo, eso sea verdad? Entonces, vemos en esta supuesta justicia, porque no tiene nada de ella, eso es un operador político que generó un dispositivo que tampoco ahora como abogado ni como ex magistrado había visto en mi vida, que tuviera 5 páginas, un dispositivo que en realidad eh, tiene tantos calificativos, todo lo califica, o sea, hasta en la redacción, de verdad, el único objetivo de esa decisión, de ese dispositivo, era aparentar que todas las actas estaban en el tribunal, como efectivamente estableció que iba a hacer entonces la guardiana, no el consejo, que es a quien le corresponde, sino que el tribunal iba a ser la guardiana de esas actas, y a las cuales ninguno podemos tener acceso a verla. No conocemos cuál es el peritaje que se hizo, no tenemos el documento del peritaje. O sea, creo que la puesta en escena fue verdaderamente muy mala. Y en segundo lugar, me parece también que convocar, tampoco lo había visto nunca, convocar al cuerpo diplomático para leer el dispositivo de una sentencia es casi es poner en dificultad a los representantes de los países, porque era o voy o no voy.
Si no voy, quedo como que estoy en contra. Si voy, quedo como que si estuviera, o sea, Sí, y además presente los poderes públicos. O sea, una acción intentada por un presidente en ejercicio. Ni siquiera era como candidato, ni siquiera fue como investido. De verdad no sabemos ni qué se impugnó, ni lo único que era importante era que ratificaran que lo que había hecho el señor presidente del Consejo era auténtico. Certifico. No sabía que también tenía ese tipo de competencias la propia sala. Así que, no sé, le doy la palabra a mi compañero sí. para reflexionar Para sobre que, eso, pero sí. imagino que cada uno tiene un enfoque que va como acompañando esto que está sucediendo aquí en Venezuela. Sí, Manuel, adelante, porque se puso muy de manifiesto en la opinión pública la extrañeza de que el señor Maduro se presentara a ese tribunal a introducir el recurso acompañado del ministro de la Defensa y del procurador, cuando él no estaba yendo allí como funcionario público, sino como un candidato más. Ya ahí el proceso nació torcido. No sé, Manuel. Sí, totalmente torcido. Todo está torcido en este régimen que tenemos nosotros gobernando el país. Ahora, yo quisiera empezar por hacer un señalamiento que se empata con lo que dijo Cecilia de la Constitución de 1999. Una constitución que no se ha cumplido, por supuesto, y que tiene una cantidad de garantías y de declaraciones de derechos humanos, políticos, económicos, bueno, de todo tipo, pero letra muerta para nada, ¿no? Y yo ya hace tiempo reflexionaba sobre la constitución que rigió en el proceso venezolano de 1958 hasta 1961, cuando en el 61 se dictó la constitución que nos rigió durante 40 años. En ese año 58 se discutió en el Congreso si se hacía una reforma rápida para no estar rigiéndonos por una constitución perejimenista. E incluso Gonzalo Barrio dijo que es una vergüenza estar nosotros sometidos a una constitución perejimenista. Pero en definitiva decidieron, no, vamos a dejar esto provisionalmente y seguimos mientras discutimos la constitución que se va a aprobar en definitiva. O sea que nosotros estuvimos desde el 23 de enero del 58 hasta el 23 de enero de 1961 rigiéndonos por una constitución perejimenista, pero con un gobierno democrático. Si bien era un gobierno de facto, era un gobierno democrático. El tiempo pues que estuvo la Razábal y la Junta de Gobierno fue un gobierno de amplitud democrática, de respeto a los derechos humanos, un modelo pues de gobierno, a pesar de que había una constitución perejimenista a la cual nadie le hacía caso. Y ahora es al revés. Desde 1999 tenemos una constitución buena, en general es buena, yo tengo algunas observaciones sobre la constitución del 61, pero en general pues tiene una declaración de derechos que está pues a la par de los principales países democráticos del mundo, pero que no se cumple. Entonces, lo que interesa principalmente es que el gobierno sea democrático, que las instituciones estén permeadas por el espíritu democrático, aunque la constitución puede ser una constitución perejiminista, eso no importa. En cambio, una constitución democrática que está sometida a un espíritu dictatorial como el que tenemos, está destinada a no cumplirse. Y eso es el problema que tenemos nosotros en la actualidad. Ahora bien, con relación pues a esta sentencia del Tribunal Supremo, que yo me niego a llamarlo sentencia, ellos, es que un tribunal puede dictar actos de distinto tipo, pero
La sentencia es una cosa que es algo respetable, pues tienen esto no es sentencia ni en la forma ni en el contenido. Es una declaración allí de una gente que se reunió y acordaron pues poner eso. Eso sí, seguramente a lo mejor pues se los habían hecho de afuera, se los entregaron ya hechos para que no se molestaran mucho en estar inventando. Bueno, eso no es una sentencia. Eso no es una sentencia. Y tampoco creo que el recurso que introdujo Maduro, como él lo califica de recurso contencioso administrativo, tampoco es un recurso contencioso administrativo, porque el contencioso administrativo es una forma de control sobre la administración cuando comete actos ilegales, inconstitucionales. Pero en este caso, pues, no hay ningún tipo de pedimento de anulación de actos del Consejo Nacional Electoral, porque es contencioso electoral, que está destinado a velar por la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder electoral. Y no hay ninguna solicitud, al contrario, es una solicitud de ratificación de lo que había decidido, no el poder electoral, porque en realidad el Consejo Nacional Electoral en pleno tampoco se había reunido para hacer la proclamación de Maduro, sino que fue un acto del presidente, cosa que ya empieza por ahí a ser ilícito, porque el presidente no tiene facultades individualmente, es un acto del cuerpo, la proclamación. O sea, esa proclamación era inválida por distintos motivos, pero sobre todo unos motivos de fondo, porque no tenía sustento en las actas, en lo resuelto efectivamente por los electores y que sirven, o sea, hay una secuencia de procesos, que es el escrutinio, la, la, la totalización y luego la proclamación. Aquí la máquina aparentemente hizo un escrutinio que nunca fue objeto de ser sometido a las auditorías que prevé la ley, pero bueno, vamos a decir que el escrutinio lo hubo, el escrutinio automatizado, pero el problema grave empezó con la totalización. Cuando el gobierno se da cuenta que empiezan incluso mandaban los resultados por la máquina, era una forma de envío automatizado, pero cuando se empiezan a dar cuenta que hay unos resultados apabullantes en contra del gobierno, entonces deciden suspender la totalización y el envío de información, las dos cosas. La transmisión automatizada y la totalización fue suspendida. Después dijeron, a las horas inventaron que había sido un hackeo, o sea que ellos no habían podido totalizar por un hackeo. Pero no se puede proclamar sin haber totalizado. Es una secuencia que está establecida en la ley y que si no se cumple, el acto que se expresa mediante la proclamación es absolutamente nulo. O sea, ese es un acto que al ser absolutamente nulo no puede ser convalidado. Y en la sentencia dice, se convalida el acto del Consejo Nacional Electoral, que como dije, no era del Consejo, sino del presidente del Consejo. Pero Se fíjate, convalida. Manuel, se convalida, Ah, pero hoy el CNE es el que está diciendo que convalida lo que decidió el tribunal. O sea, ahora le está ahora devolviendo la pelota y está retomando ellos, supuestamente ellos, ellos se convalidan mutuamente. Eso es uno con como otro. como llamaban antes de la vuelta del peón. Ellos se La- dan la vuelta del peón, sí, uno con otro. pero hay algo más que yo quisiera que la doctora Sosa nos aclarara. Doctora, en el interín y el primer día que ocurrió lo que ocurrió, yo dije, pero esta señora no es recusable, porque, oye, yo recuerdo esa figura en la aplicación de la ley en Venezuela
en infinidad de casos privados, públicos y de todo orden. Y la recusación operaba per se porque era evidente que la ley establecía que ningún funcionario comprometido con la causa podía ser el que aplicara la justicia. Y esta señora se marcó permanentemente como funcionaria y militante del PSV y aliada de la campaña electoral de Maduro y luego sale a decidir. Y no hace, ahora dice que la acusación fue extemporánea. O Sí, sea, bueno, eso es otro dato interesante. Efectivamente, el candidato Márquez la sí, recusó a la presidenta con las razones que ha señalado y no se dieron cuenta que ese escrito había entrado en la sala y cuando él alega en uno de sus, digamos, de sus encuentros con la prensa que él no le habían contestado nada, entonces proceden a generar un pronunciamiento que inclusive originariamente le pusieron fecha del domingo, o sea, fecha de ayer, posterior a la sentencia, y después lo arreglaron llevándolo a un día anterior a la sentencia. Creo que hasta la sentencia le cambiaron el número y ya no es la 31 sino la 30. qué De barbaridad. manera que como ellos no estaban considerando que nadie fuera parte en ese proceso, es decir, las personas que ellos citaron, que eran los que habían sido candidatos, el mismo presidente del Consejo Nacional Electoral, para ellos no fue parte en ese proceso. Es decir, ellos eran los únicos que tenían la capacidad, no sé, endiosada de que ellos eran los que iban a examinar todas las actas habidas y por haber. Y nunca supimos ni siquiera cuáles fueron los requisitos de ese peritaje que practicaron. Es Claro. decir, nadie pudo ni siquiera nombrar un árbitro, nadie pudo saber cómo se llamaban los árbitros, nadie sabe qué, qué Quién los fue lo que contrató? ¿De hicieron los dónde son? árbitros, porque el dispositivo lo único que dice es que confirma en base al estudio que hicieron los árbitros, pero no hay ningún razonamiento sobre el particular. Es decir, realmente creo que el juego de recurrir al tribunal, inclusive internacionalmente y nacionalmente, no tuvo el efecto que ellos esperaban desde el punto de vista del respeto a la pretendida decisión, que tampoco la conocemos. Como muy bien dice Manuel, lo que tenemos es un dispositivo de 4 páginas que ellos todavía tienen sentencia con un resumen que nunca han publicado. Yo Claro. no conozco la sentencia, por ejemplo, que inhabilita a María Corina Machado. No se conoce, sí. Eso es simplemente un dispositivo. Y bueno, dentro de una situación tan que todo gira en torno a una sola persona y su camarilla, pues es muy difícil realmente que sea de otra manera ese respeto. Ahora, yo creo que hay un punto interesante aquí que quisiera destacar y tiene que ver con eh, la pregunta que se hace todo el mundo. Esto que nos está pasando es algo que nos cerró las puertas a los ciudadanos, o esto que nos está pasando es algo que refuerza, o que está reforzando la capacidad ciudadana del venezolano. Yo creo que este es un punto, este es un punto clave. A mi juicio, la sentencia, si bien en un principio te puede parecer que aplasta, que desanima una ciudadanía, ya todo el mundo se está preparando para reunirse dentro de 2 días para seguir en la lucha por el reconocimiento. Pero la forma, doctora, perdón, El reconocimiento de que, yo diría que la palabra está equivocada, no es un reconocimiento, es reafirmación. la, es la verdad Mm. lo que se busca, es la luz de los datos. Y si nos ponemos un poco exigentes, eh,
y seguimos la ley y el reglamento, que precisamente lo hicieron para poder hacer lo que están haciendo, resulta que el reglamento, que tiene más de, no sé, casi 400 artículos, es un reglamento que no favorece al Consejo Nacional Electoral. Porque si nos ponemos a ver eh, dónde está, dónde está el acta número 1, la que se mete en el sobre. Mm. Ese es un acta que en principio pues, le corresponde a la Fuerza Armada Nacional consignarla en el Consejo Nacional Electoral junto con todo el material electoral para que yo precisamente ese original corresponda con lo que tiene la transmisión de esa misma acta. Bueno, no sabemos dónde está esa acta. En segundo lugar, el reglamento prevé que tú repartas actas al presidente de la mesa, al secretario de la mesa, a los testigos que están ahí, a, a los representantes de los partidos. Es decir, que si multiplicáramos 5 actas por mesa, y son, vamos a ponerle 30.000 mesas, imagínate, estamos inundados de actas. Es muy difícil que tú puedas sobre esa realidad generar una situación distinta. Y eso de alguna forma respalda el hecho de que, bueno, porque puedo imputar públicamente al señor Edmundo González, porque esto es una imputación pública, lo Sí, que se hizo. Es decir, a mí me parece que la defensa de él es pedir un fiscal especial, sacarse de encima al fiscal actual, precisamente porque él ha sido imputado públicamente. Y, y de esa manera también enredarles un poco la vida, no porque estemos esperando aplausos ni satisfacciones, pero también producir algunos elementos que, como la recusación, que parecía una cosa inútil, porque recusar para que te dijeran que no era aceptable, pero te mostró precisamente lo poco serio de la sala al publicarlo un día, sí. 1 o 2 días después. O sea, enredar judicialmente también tiene un valor porque es tanta la angustia de, de haber perdido, es tanta la angustia de un jefe de campaña que ahora no sabe cómo dar la cara por este resultado. Es tan angustioso ver a un candidato ganador con aquella tranquilidad, aquella bonomía, aquella paz, hablándole a la gente, mientras tenemos un presidente que casi que lo araña a uno por la Iracundo, televisión, iracundo completamente, sí. ha perdido completamente el La, control, vamos a llamarlo la así. sindéresis. Sí, Sí, la sí, es sindéresis. una cosa que lo que le sale es pura y repite completamente las frases y ofrece más y ofrece más. Y creo que está ayudando bastante realmente en ese aspecto, ¿no? Doctora, Pero el tema es seguir presionando. Creo que el mundo internacional hay que agradecer y seguir insistiendo en que sea el Consejo Nacional Electoral el que muestre las actas. Ellos de, tienen primeramente que hacerlo y no lo contrario. exactamente, de eso quería justamente hablar, porque yo quería dar paso antes de que se nos termine el programa, que nos quedan 7 minutos, para que José Manuel Serna, que es economista, que es profesor docente en la Universidad Central de Venezuela en el área de la economía, vinculado de alguna manera a las ramas estadísticas, ¿no? Y de cálculo. Entonces, ¿de dónde sacaron el equipo que hizo la auditoría? ¿De un sombrero o lo tenían a la mano ya escogido? ¿Y puede la Corte Suprema o la Corte Electoral convocar a un equipo de especialistas sin que sepamos cuál es y sin una licitación o algo por el estilo? ¿Cómo llegan esos expertos allí? José Manuel, ¿cómo piensas tú y cómo valoras ese paso de la evaluación técnica del proceso desde el punto de vista de la auditoría? José Manuel, prende tu micrófono. Ajá. Ah, Mira, bueno, primero que todo, muchas gracias por tantas
propuestas y tanto análisis constitucional de gran altura, yo primero que todo quiero decir que me siento como atrapado en una especie de juego malévolo, porque desde el punto de vista legal y constitucional pareciera que tenemos todos los derechos, pero desde el punto de vista real estamos peleando con unos competidores o con unos contrincantes que usan otras armas. Es decir, y le pregunto a la doctora Sosa, porque a ella le tocó, si no recuerdo mal, abrirle paso a la propuesta de una constituyente. Y lo que hicimos fue precisamente o prácticamente tener un acto de muy buena fe con gente que no cree en la democracia. O sea, lo que realmente ocurre es que ellos no son demócratas, ni mucho menos son constitucionalistas. Ellos no creen en nada de eso. Ellos son simplemente dictadores. Esto es una dictadura y ellos no van a hacer nada. O sea, si existiera la posibilidad de que el CNE muestre las actas, ¿no? Seguramente ellos dirían, bueno, sí, las actas dicen ustedes ganaron, pero no le vamos, nosotros somos los que vamos a gobernar. Eso es lo que creo yo. En cuanto a lo que tú me preguntas, bueno, es que yo creo, lo hemos visto a lo largo de los 25 años, que ellos no respetan ningún procedimiento administrativo. Ellos acabaron con PDVSA a rajatabla. Ellos expropiaron como les dio la gana y no le pagaron a nadie. Es decir, aquí no hay Estado de Derecho y mucho menos desde el punto de vista administrativo, fiscal, financiero, hay nada que se parezca a una, digamos, a una administración organizada o respetuosa de la ley. Eso que ellos hicieron con los famosos especialistas científicos fue una total farsa, porque ahí no hubo contratación, nadie sabe quiénes eran. Además, usaban yo pienso que usaban unos tapabocas por lo mal que olía todo eso, porque yo no sé para qué usaban tapabocas, ¿no? Ahí no había problema no sé, realmente creo que hemos sido burlados de manera continua y yo quisiera preguntarles a ustedes, especialmente a Manuel y a Cecilia, si no hay chance o si esto no tiende a una especie de recurso que es constitucional, que es el famoso artículo 350. Si esto no está acumulando de alguna manera razones para que exista, digamos, una solución constitucional, pero en defensa del soberano. Ok, bueno. Yo quisiera, si Nos me quedan 3 permite, minutos, doctora, ¿yo? 3 no, minutos. tres cosas importantes. Uno, la decisión del tribunal, de la Corte Suprema que permitió la consulta, no tiene nada que ver con el abuso de la Asamblea Nacional Constituyente que se colocó por sobre la Constitución. Es decir, permitir que un país diga que la Constitución la quiere cambiar, no se pronunció sobre el contenido de la Constitución en ningún momento y creo que precisamente la Constitución no le sirvió a Chávez, tanto es así que la quiso reformar. Pero más allá de eso, que era precisamente el avance que había tenido el Congreso de la República de empezar a crear la consulta popular en la ley del sufragio, más allá de eso, yo sí creo que en ningún momento la Constitución aprobada, que abusó esa Asamblea Nacional Constituyente hasta, bueno, que generó mi renuncia del Tribunal Supremo inclusive, tiene realmente una responsabilidad inmensa, y me perdonarán que lo diga, los partidos políticos. Los partidos políticos frente a la consulta han podido decir no. Y los partidos políticos se abstuvieron y ganó el sí por un muy pequeño margen. Entonces, creo que hay muchas responsabilidades que son muy fáciles de evadir diciendo, bueno, es que es por culpa de la doctora Sosa que Chávez llegó al poder, ¿no? No. No es contigo, José Manuel, Sí, es sí. es como un pescado que yo llevo en mi espalda permanentemente. Pero sí te digo algo, es como la emulsión de Scott.
Pero sí te digo algo que es lo que tú estás preguntando. En este momento, no puedo saber las razones, pero la influencia del mensaje sobre la ciudadanía es de tal naturaleza en defensa del derecho a lo que decidió votando, que aunque no nombre el 350, porque sabemos que también tiene como un aurea negativa, porque ya en una época ya lo hicimos, en el fondo lo que estamos haciendo es eso. Es Bueno, decir, Ok, y lo estamos ok. haciendo desde hace un buen tiempo. bueno, Claro que sí. doctora, Ok. el tema da para mucho, se nos acabó el tiempo, pero vamos a repetir la invitación a usted para que esté con nosotros y algunos otros que también manejen el tema, porque de aquí en adelante es cuestión de proponer fórmulas que una vez superado el problema podamos empezar a la reinstitucionalización verdadera con esa constitución, con modificaciones o como sea, o sirviéndonos de cualquier otro mecanismo, pero lo que tenemos que resolver es este momento de la transición en paz y en eso estamos trabajando. Así que, Manuel, José Manuel, creo que debemos tener de manera más regular a la doctora con nosotros para ir dilucidando estos temas. Gracias a los tres por O- su o- compañía. ojalá que podamos. Muchas gracias, doctora. Sí, Muchas gracias, gracias a Manuel. ustedes. Un Muy saludo. agradecido. Chao. Ya la llamaré para ver de qué manera establecemos su frecuencia con nosotros en Ojo con Eso Televisión. Gracias, doctor. Hasta luego.